obtención de funciones químicas inorgánicas. Los elementos químicos estaban los metales, por ejemplo, litio, sodio, potasio, magnesio, calcio, estroncio, oro, plata, oro, etcétera, ¿no? Todos los que están más a la izquierda de la tabla periódica. Y del otro lado tenemos los no metales, como el boro, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, flúor, silicio, fósforo, azufre, cloro, bromo, yodo, arsénico, selenio. Entonces tenemos metales y no metales. Que estos metales y no metales reaccionan con el oxígeno. Y que al reaccionar con el oxígeno, dice, origina. Si son metales los que reaccionan con el oxígeno, reaccionan los denominados óxidos básicos. Y si son los no metales los que reaccionan con el oxígeno, tenemos los óxidos ácidos. Listo, entonces ahí ya tenemos la primera función química. La segunda función química se obtiene de reaccionar los óxidos básicos con el agua. Metal, oxígeno y ahora agua. Si al óxido básico le agrego agua, el producto es otra función química llamada hidróxido. Y si son los óxidos ácidos los que reaccionan con el agua, obtengo los ácidos oxácidos. Ahí tengo ya las otras funciones químicas. Luego me dice, si estos metales reaccionan con el hidrógeno, se obtienen los hidruros. Si los no metales reaccionan con el hidrógeno, ácidos hidrácidos. Ya yo obtengo las otras funciones químicas. Y por último, si a estos hidróxidos reaccionan con los ácidos oxácidos, se obtiene sales llamadas oxisales. Si los hidróxidos reaccionan con los ácidos hidrácidos, se obtienen sales aloídeas. Entonces me dice, por ejemplo, óxidos básicos. Entonces, miremos las fórmulas que están acá, o si no, pues las voy a sacar aquí, ¿no? Miren, dice óxidos, Li2O. Me dice otro, K2O. Otro, Fe2O3. Me dice acá PbO2. Entonces, ¿cómo sé yo que estas fórmulas corresponden a un óxido? Porque miren, siempre va a ser la unión de cualquier elemento químico con el oxígeno. O sea que esto es metal o no metal más oxígeno. Si en la fórmula veo yo que hay un elemento químico unido al oxígeno, listo, eso es un óxido. De ahí ya puedo identificar. Ahora, si yo sé que este elemento químico es un metal, óxido básico, ¿no? Y del otro lado, acá, están los óxidos ácidos. ¿De qué se componen? De un no metal, por ejemplo, el carbono y el oxígeno. Por ejemplo, de un no metal, el silicio y el oxígeno. Entonces, unión de un elemento con el oxígeno es un óxido. Si el elemento químico es un no metal, se denomina óxido ácido. Esa es la forma de cómo yo los puedo diferenciar. Miremos acá donde dice hidróxidos. Dice hidróxidos, LiOH, KOH, FeOH3, PbOH4. ¿Cómo sé que una sustancia es un hidróxido? Facilito, porque tiene un átomo o un grupo de átomos que lo identifican. En los óxidos es el oxígeno, en los hidróxidos es el grupo OH. Entonces, en los hidróxidos tiene un grupo de átomos que lo identifican, que es el grupo OH. En los óxidos es la presencia del oxígeno. Esto me va a permitir a mí reconocerlos. Ahora me dice, ¿cómo reconozco yo la siguiente función química? Miremos este ejemplo. Dice aquí H2CO3, HNO3, HClO4. ¿Qué tienen de especial? Todos comienzan con H. Los de ácidos hidrácidos dice HCl, H2S, HBr. ¿Qué tienen de especial? Que comienzan con H.
Si comienzan con H, coloquémoslo acá arriba, significa que son de una familia llamada los ácidos. Si tienen un no metal, pero aparte del no metal tienen oxígeno, como estos, CO3, O3, O4, si tienen oxígeno, pertenecen a la familia de los oxácidos, a la subfamilia de los oxácidos. La función química es ácido, pero estos se dividen en dos, en los oxácidos, que son ácidos que contienen oxígeno, miren por eso el nombre, oxígeno, ácidos que contienen oxígeno. Y los otros son los ácidos hidrácidos, que no contienen oxígeno, únicamente contienen hidrógeno. ¿Listo? Y obviamente el no metal. ¿Cómo los reconozco? Porque comienzan con la H. Los oxácidos tienen oxígeno y los hidrácidos no contienen oxígeno. Entonces, en las fórmulas me permiten a mí identificar a la familia. Si es un elemento y el oxígeno, óxido. Si es un elemento metálico y el OH, hidróxido. Si es la unión de un no metal con el hidrógeno, ese es un ácido. Si el ácido contiene oxígeno, oxácido. Si no contiene, es hidrácido. Ahora me dice, ¿qué pasa con los hidruros? En las fórmulas de los hidruros, ¿listo? El hidrógeno es más electronegativo que el metal. Y en este caso, en los hidruros, el número de oxidación del hidrógeno es -1. ¿Listo? Y siempre va unido a un metal. Entonces, ¿cuándo es un hidruro? La unión de un metal más hidrógeno. ¿Listo? Y el número de oxidación, en este caso, digamos el hidruro, es un metal y el hidrógeno. Si encontramos el hidrógeno, pero no comienza con la H, sino que termina con la H, es un hidruro. La característica es que el hidrógeno tiene -1. Esa es la diferencia. Esa es la forma como yo los puedo identificar. Ahora, si no tienen OHs, si no tienen Hs y si no tienen el hidrógeno -1, por eliminación, yo puedo decir que son las sales. En las sales siempre voy a encontrar, en las sales, es la unión de un metal y un no metal, o la unión de un metal, un no metal y el oxígeno. Metal y no metal, estas son las sales aloideas. Y metal, no metal y oxígeno, las oxisales. Listo. Cuando tengamos eso muy presente, entonces ya podemos identificar a las diferentes familias de compuestos y con eso podríamos estar pensando en darle el nombre a una sustancia química. Primero, tengo que identificar, bueno, ¿y a cuál familia pertenece? ¿Listo? Lo primero que hay que identificar es la Profe, familia que pertenece. Sí, dígame. profe, ¿cómo era lo de las sales? Metal, no metal, ¿no? Y Ah, con el listo. óxido, Entonces, sí. Entonces, cuando hablemos de óxidos, entonces estamos hablando de la combinación de un metal y el oxígeno, puede ser, o de un no metal y el oxígeno, ¿no? Pero en tal caso, ambos son óxidos. El primero es un óxido básico y el segundo es un óxido ácido. Esa es la primera familia. La segunda familia se llaman los hidróxidos. Los hidróxidos siempre son combinaciones de un metal y va a tener presente el grupo OH. ¿Listo? Este grupo OH es el que le da las propiedades a los hidróxidos, pero también me sirve para identificarlo. Entonces, este grupo OH se llama el grupo funcional. En los óxidos es el oxígeno el grupo funcional, es lo que le da las propiedades. En los hidróxidos es el grupo OH. En el caso de los ácidos, entonces tenemos que los ácidos son uniones de el hidrógeno y un no metal, o el hidrógeno y un no metal
y el oxígeno. Estos se llaman ácidos hidrácidos y estos se llaman ácidos oxácidos. ¿Qué los identifica? Todos comienzan con H. Por lo tanto, este es el grupo funcional de los ácidos. En los hidruros, estas son las uniones de un metal y el hidrógeno. Entonces tienen la fórmula MH. El hidrógeno siempre está a la derecha porque es el más electronegativo. Y este va a tener número de oxidación -1. El hidrógeno unido a un metal, es hidruro. ¿Cuál es el grupo funcional? El que lo identifica, el que le da las propiedades, el H-. Y, digamos así, si no es ninguno de estos que están acá, significa que son sales. Para nosotros, en la cotidianidad, la sal es únicamente una sola sustancia, pero químicamente es una familia de sustancias. En las sales tenemos las sales saloideas, que serán metal y no metal, y las sales oxisales, metal, no metal y oxígeno. ¿Listo? Esas serían las formas de cómo poder identificar a las diferentes funciones químicas. Bueno, antes de darle el nombre, tenemos que saber, bueno, cómo organizar las fórmulas. Una fórmula química es una forma escrita de comunicación que empleamos los químicos para identificar un compuesto. Y esta fórmula química tiene que brindar información. En este caso, una fórmula química tiene que informarme sobre la clase de elemento químico que lo conforman, las clases de elementos, pero también tiene que informarme sobre el número o proporción en que se hallan dichos elementos. Y dentro de estas fórmulas químicas, pues se establece una fórmula mínima o empírica que se llama, y una fórmula molecular, que es la que normalmente más empleamos. En la química orgánica, pues empleamos fórmulas estructurales, empleamos fórmulas condensadas, fórmulas electrónicas, ¿no? Y con la utilización de los computadores, pues emplean otro tipo de representaciones. Pero en términos generales, vamos a utilizar la fórmula mínima y la fórmula molecular. ¿Qué me informan? Clase de elementos y la proporción en que se hallan. Por ejemplo, en el caso de la sal de cocina, sabíamos que en los enlaces químicos, por ejemplo, en el enlace iónico, teníamos que el sodio se rodeaba de iones cloro, por arriba, por abajo, ¿listo? Detrás y delante. Y que cada átomo de cloro también se rodeaba de átomos de sodio cargados eléctricamente. Entonces, en los compuestos iónicos yo no puedo establecer una molécula, sino que decíamos, yo puedo establecer es la proporción mínima en la que se hallan los iones. Entonces yo digo que la fórmula mínima de la sal es el NaCl. ¿Qué me está indicando? Que la proporción, que qué átomo está formado, sodio y cloro. ¿Y en qué proporción se halla? Uno de sodio y uno de cloro. Eso se le llama la fórmula mínima, especialmente para los compuestos iónicos. En cambio, en los compuestos covalentes puedo hablar de estructuras independientes que tienen una fórmula, una composición y que tienen una estructura determinada. Entonces hablamos de moléculas. Entonces, hablamos, por ejemplo, de agua, H2O. Esta es una fórmula molecular. ¿Por qué? Porque la molécula, el agua existe en unidades más pequeñas, la mínima unidad de un compuesto, que tiene, ¿qué elementos lo conforman? El hidrógeno y el oxígeno. ¿Y en qué proporción se hallan? En proporción de 2 a 1. ¿Listo? Entonces, aquí hay una diferencia entre que los compuestos iónicos, su fórmula, la fórmula mínima, y en el compuesto molecular, si hablamos de fórmulas moleculares. Bueno, ¿cómo organizar y cómo armar las fórmulas? Para los compuestos binarios, que únicamente tienen 2 elementos, es muy fácil. ¿Listo? Por ejemplo, cuando hablamos de óxidos. ¿Cómo armar la fórmula de un óxido? No importa el que sea. ¿Listo?
Entonces, por ejemplo, vamos a tener un elemento, voy a colocar un metal M. En la parte superior voy a colocar su número de oxidación, ¿listo? Voy a colocarle X. Y como es un óxido, pues su otro compañero necesariamente es el oxígeno. Y el oxígeno siempre va a tener número de oxidación -2. Ahora, ¿cómo organizamos la fórmula? Facilito. Entonces, cojamos otro marcador. Este 2 lo coloco como subíndice del metal y el número de oxidación del metal lo coloco como subíndice del oxígeno. Entonces me quedará M, metal, y el oxígeno. Como subíndice del metal voy a colocar el número de oxidación del oxígeno, pero solo el número, M2. Y como subíndice del oxígeno coloco el número de oxidación del metal, X, sin el signo. Entonces, esta va a ser la fórmula del óxido. Si los números son pares, necesariamente y obligatoriamente tengo que simplificar. ¿Listo? Entonces, las fórmulas deberán obligatoriamente simplificarse. Veamos un ejemplo. Un ejemplo de un metal. Listo, por ejemplo, el sodio. Su número de oxidación lo consulto en la tabla periódica y dice que tiene +1. El oxígeno es -2. Listo. Para construir la fórmula escribo el símbolo Na y la O y intercambio los números de oxidación. Entonces me quedará Na2O1. Ese 1 pues no lo voy a escribir. Si escribo la O es que por lo menos hay 1. En este caso pues no se va a simplificar y la fórmula nos quedará Na2O. Jugamos otro elemento. Por ejemplo, el hierro. Según la tabla periódica, el hierro puede tener dos estados de oxidación diferentes, Fe+2 y en otras condiciones Fe+3. Si tiene más de un número de oxidación, por cada número de oxidación formará un óxido diferente. El oxígeno -2, listo. Y entonces aquí voy, FeO, FeO. Cojamos el lápiz negro. El 2 aquí y el 2 acá, el 2 aquí y el 3 acá. Entonces intercambio F2O2 y acá F2O3. Aquí los dos números son pares y cuando son pares pues yo puedo simplificar la mitad de 2 y la mitad de 2 y me quedará FeO, feo. Listo, ya tengo el feo. Ahora sí, el otro, el número es par y el otro es impar. Qué pena, aquí no se simplifica y queda Fe2O3. Así voy a construir las fórmulas de todos los óxidos. ¿Listo? Por ejemplo, el azufre. Dice, el azufre tiene +2 y se une con el oxígeno -2. El óxido será S2O2, simplificado SO. Pero el azufre también puede tener azufre +4 y va a formar otro óxido y va a formar el S2O4. Los dos números son pares, simplifico, SO2. Y el azufre tiene otro todavía, el número de oxidación +6 con el oxígeno -2, S2O6, simplificado, SO3. Así voy a construir la fórmula de los óxidos. Cuando los compuestos son binarios, como en este caso, se da de esa fórmula que es mucho más simple. ¿Listo? Veamos qué pasa entonces con los hidróxidos. Coloquemos aquí los hidróxidos. Bueno, los hidróxidos siempre van a tener un metal y el grupo OH. Vamos a construir la fórmula de igual manera. En la parte superior voy a colocar el número de oxidación del metal. Le voy a llamar X. Este grupo OH funciona como si fuera uno solo. El oxígeno -2 y el hidrógeno +1.
Menos 2 y más 1 nos da menos 1. Este es el número de oxidación siempre del grupo OH, menos 1. ¿Cómo construimos la fórmula? De igual manera, el número de oxidación del OH, subíndice del metal, y el número de oxidación del metal como subíndice del OH. Y listo. Entonces tenemos el hidróxido será M, OH, y voy a colocar M1, OH, X. Si X es 1, pues simplemente no coloco nada más. Pero si es 2, 3 o 4, encierro entre paréntesis. Por ejemplo, calcio más 2 y OH menos 1. Facilito. El 1 aquí y el 2 acá. Resultado. Ca1 OH2. Por ejemplo, para el aluminio. Aluminio más 3 OH menos 1. El hidróxido será Al1 OH3. Entonces, de aquí ya puedo concluir y puedo deducir las diferentes fórmulas de los hidróxidos. El mismo mecanismo. ¿Qué tengo que saber? Números de oxidación, en este caso, del metal y del no metal. ¿Listo? Sabiendo que el oxígeno, en su mayor parte, siempre funciona con número de oxidación menos 2. Y en la anterior clase ya nos dimos cuenta que no siempre funciona con menos 2, que hay unos casos especiales, como el agua oxigenada, en el cual el número de oxidación es menos 1. Pero son casos muy particulares que no vamos a trabajar con ellos. Entonces tenemos óxidos e hidróxidos. Para los ácidos que son binarios, ácidos hidrácidos, el sistema es el mismo. ¿Listo? Como son compuestos binarios, son las uniones de el hidrógeno y un no metal. Listo. ¿Cómo organizamos la fórmula de los hidrácidos? Dice, eso es muy fácil. El hidrógeno, número de oxidación más 1. Y el no metal, en este caso, tiene que tener número de oxidación negativo. Si el hidrógeno está con número de oxidación positivo, el no metal tiene que tener número de oxidación negativo, que generalmente es o menos 1 o menos 2. No hay otro diferente. ¿Listo? Le voy a colocar aquí menos X. ¿Cómo construyo la fórmula? Colocámoslo en azul. Lo mismo. El 1 aquí y la X acá. Ya. Entonces me quedará H y no metal aquí. Y entonces me quedará HX no metal 1. Y esa va a ser la fórmula general. Por ejemplo, hidrógeno más 1 con el cloro menos 1. Su fórmula H1Cl1. Por ejemplo, HF, H más 1 y el número de oxidación negativo del flúor menos 1. HF. Otro diferente, hidrógeno más 1 y el azufre menos 2. Fórmula, facilito. El 2 aquí y el 1 acá. Entonces la fórmula me quedará H2S1. Y listo, la fórmula de los ácidos hidrácidos. Veremos que casi todas tienen el mismo mecanismo cuando se trata de compuestos binarios. ¿Ya? El cuento cambia, por ejemplo, cuando ya son ácidos y ácidos oxácidos o sales oxácidas. Hasta ahí todos son binarios. Vamos con las sales binarias también, ¿no? En las sales también encontramos las sales hidrácidas, que para fortuna también son binarias. Estas son las uniones de un metal y un no metal. Ahora,
¿Cómo construimos la fórmula? La misma vaina. ¿Listo? El metal y su número de oxidación positivo se une directamente con un no metal de número de oxidación negativo. ¿Y cómo construyo la fórmula? Facilito. Voy a colocar aquí con rojo más X y acá con azul menos Y, ¿no? Indicando que son los números de oxidación del metal y del no metal. Hacemos lo mismo. Metal, no metal. E intercambiamos la Y aquí y la X acá. Me quedará MY y no metal X. ¿Qué hice? Intercambiar los números de oxidación, nada más. Y con eso obtengo las fórmulas de las sales hidrácidas. Sí, pero bueno, hágase un ejemplo. Listo. Entonces tengo sodio más 1 y cloro menos 1. Listo. ¿Qué tengo que hacer? El uno aquí y el otro acá. Resultante, Na1Cl1. Fórmula mínima, NaCl. Y si hacemos con otro, por ejemplo, con el calcio, calcio más 2. ¿Listo? Y bromo menos 1. Hacemos lo mismo y me quedará Ca1Br2. En todos los casos, intercambiamos números de oxidación y estuvo. Ahora sabemos que este 2 corresponde al número de oxidación del calcio y que este 1 que no escribí es el número de oxidación del bromo. ¿Listo? De esta forma también puedo automáticamente saber los números de oxidación. Para compuestos binarios siempre se da de esta forma. Hay otro poquito más de trabajo para los ácidos ternarios, que son los ácidos oxácidos, y para las otras, que son las sales oxácidas, porque en este caso, recordemos, tienen hidrógeno, no metal y oxígeno. Y en las sales oxácidas tenemos metal, no metal y oxígeno. En este caso, toca hacer una vuelta, nada más. No es mucho lo que hay que hacer, pero hay que hacer una vuelta larga. A ver, veamos. Bueno, primero, estos son la unión del hidrógeno, de un no metal y el oxígeno. ¿Qué más necesito saber? Necesito que los ácidos oxácidos se forman a partir de un óxido básico más agua. Y toca hacer esa vuelta. Por ejemplo, me dicen el azufre más 6. ¿Cuál es el ácido oxácido del azufre más 6? Entonces, primero voy a construir el óxido. Mentira, qué burro. ¿Dónde está el borrador? Aquí estamos mal. Ya borré aquí. Listo. Antes que tengo borrador. Un óxido ácido más agua. Listo. Entonces, primero, construyamos la fórmula del óxido ácido. El azufre más 6 lo voy a unir con el oxígeno menos 2. ¿Para qué? Para formar el óxido ácido. Facilito. S2O6. Pero como los números son pares, yo puedo simplificar. SO3. Hasta ahí tengo el óxido ácido. Ahora me dice, agréguele agua. Listo. Y la flecha de produce. Ahora sí. El producto es un ácido oxácido que va a comenzar con H. ¿Cuántos hidrógenos tengo? 2. H2. El azufre, ¿cuántos azufres tengo? 1. Un azufre. ¿Y cuántos oxígenos tengo? 3 de aquí y 1 de acá, 4. Fórmula H2SO4. Aquí tengo el 2, el 1 y el 4. No puedo simplificar. Por lo tanto, la fórmula será H2SO4. ¿Listo? Para saber el número de hidrógenos y el número de oxígenos, necesariamente tengo que hacer esta vuelta.
¿Listo? No es tampoco que es mucho trabajo. Veamos otro ejemplo. Digamos que con el cloro, ¿no? El cloro dice Cl2O7. No. Primero coloquemos el número de oxidación. Dice, construya la fórmula del ácido oxácido para el cloro más 7. Cloro más 7. ¿Qué tengo que construir primero? El óxido. Óxido y el oxígeno menos 2. Su fórmula, intercambiamos, me quedará Cl2O7. ¿Se puede simplificar? No. ¿Por qué no puedo simplificar? No puedo simplificar porque los números no son pares. ¿Listo? Los dos no son números pares. Entonces no puedo simplificar. Me queda ahí. Ahora sí, a ese compuesto que está aquí y que no puede simplificar, agréguele agua. Más agua. Listo. Como es un ácido oxácido, porque siempre que haya un óxido ácido como este y le agregue agua, el resultado es un ácido oxácido. Y este se compone de, primero, hidrógeno. ¿Cuántos hay? 2. H2. Luego le sigue el número de cloros. ¿Cuántos cloros hay? 2. Cl2. Y luego los oxígenos. 7 de aquí y 1 de acá, 8. Fórmula 8. Fórmula química H2Cl2O8. Pero esos números son pares. Eso se puedo simplificar. Se me quedará la mitad de 2, la mitad de 2 y la mitad de 8. HClO4. Así puedo llegar a esta fórmula del ácido oxácido. Tengo que hacer esa vuelta. Salvo que uno diga, yo ya me lo sé de memoria. Con el cloro, por ejemplo, hay otros oxácidos, ¿no? Hay 4 oxácidos diferentes. Por ejemplo, el cloro más 1. Lo uno con el oxígeno menos 2. Fórmula del óxido, Cl2O1. Y si a ese óxido le agregas agua, el resultado es un oxácido. ¿Cuántos hidrógenos? 2. H2. ¿Cuántos cloros? 2. Cl2. ¿Cuántos oxígenos? 1 y 1, 2. Bueno, pero aquí tengo todos con 2. Puedo simplificar. HClO. Y ahí voy construyendo las diferentes fórmulas de los oxácidos. Entonces, toca en ese camino que es el camino largo. Bueno, ¿qué pasa ahora con las sales oxisales? Sales oxisales. Bueno, primero vamos a ver cuál es el camino largo, ¿no? Las sales oxisales son las uniones de un metal, un no metal y el oxígeno. Para saber esta proporción, necesariamente tengo que hacer un camino largo, ¿no? Una sal oxisal es el resultado de la unión de un hidróxido más un ácido oxácido. Y el producto de unión de estos dos siempre es lo mismo, una oxisal y como subproducto el agua. Tengo que valerme de esta reacción química para obtener la fórmula de una oxisal. Por ejemplo, me dicen un hidróxido, el hidróxido de sodio, NaOH. Listo. Más un ácido oxácido, por ejemplo, este que tengo aquí, el H2SO4. Listo. Y la idea es obtener la fórmula química de la oxisal. Lo primero que hago es obtener la molécula de agua. ¿De dónde sale el agua? El agua sale de aquí, ¿no? Del OH y del H. Entre estos dos forman agua. Entonces, listo. Saque el agua. Y voy a juntar lo que me sobra. Entonces, de aquí me sobra el sodio. Y de acá me sobra SO4. Casi la tengo de una oreja la fórmula. Me faltan ahora
saber los números de oxidación. Ahora, el sodio, número de oxidación. Si quieren, voy a la tabla periódica y lo consulto. El camino más fácil, miro a cuántos OH está unido. A 1. Número de oxidación más 1. El SO4, puedo hacer la vuelta larga, pero va a ser la vuelta corta. ¿A cuántos hidrógenos está unido? A 2. Número de oxidación menos 2. Y ya que lo tengo ahí, ahora sí intercambio. Este aquí y el otro acá. Y me quedará Na2, SO4, 1. Fórmula de la sal, Na2, SO4. Es decir, tocó saber entre este ácido y este hidróxido cuál es el resultado. Pero pues ya le digo, ese es el camino largo. Luego vamos a ver cuál es el camino corto. Veamos otro ejemplo. Digamos que tenemos un hidróxido, dígame. ¿Ahí no se la simplifica? En este caso no se puede simplificar porque tengo aquí el 2, el 1 y el 4. ¿Listo? Ya. Este 1 que está aquí te dice que no puedes simplificarlo. Si aquí hubiese otro número, un 2, claro, tendremos que simplificar. Veamos Profe, aquí, dígame. profe, pero el agua no queda balanceada porque No estoy balanceando la ecuación, solo estoy sacando la fórmula química de la sal. ¿Listo? Ahora sí, si yo quiero saber cuántas moléculas de agua se forman, entonces para eso sí tengo que balancear la ecuación. Entonces, dice aquí hay 2 sodios, entonces le coloco aquí 2 sodios. Hay un azufre y aquí hay uno solo, estamos bien. Los hidrógenos, aquí me dice que hay 1 por 2, 2 y 2 de acá, 4. 2 por 2, 4. Y oxígenos habría 2 por 1, 2 y 4, 6. 2 por 1, 2 y 4, 6. Ahora me dice, de esta reacción química se producen 2 moléculas de agua. Y tiene razón, ¿no? En la observación. Lo que pasa es que únicamente estaba sacando la fórmula de la sal. Pero es correcto decir que la ecuación correctamente presentada debe darse balanceada y con el número correcto de los participantes. Veamos en el caso de un hidróxido más grande, ¿no? Por ejemplo, el AlOH 3 veces, el hidróxido de aluminio. Digamos que este compuesto reacciona con este que está acá, con el HClO4. HClO4. Listo. Tengo un hidróxido y un ácido oxácido. El resultado es una sal más agua. Listo. ¿De dónde sale el agua? De aquí y de acá. De ahí sale el agua. Ahora, lo que me sobra, entonces me dice, me sobra el aluminio y me sobra el ClO4. Listo. Ahora, me falta sacar los números de oxidación. El aluminio, el número de OH, este 3, me está diciendo que es el número de oxidación del aluminio. Más 3. Listo. Y estos átomos que están acá, unidos al hidrógeno, funcionan como si fuera uno solo. Para saber su número de oxidación es facilito. Miro a cuántos hidrógenos está unido, a uno solo. O sea que esto es menos 1. ¿Qué hay que hacer? El 1 aquí y el 3 acá. Resultado. Al 1 ClO4 3 veces. Y esta ya será la fórmula química de la oxisal. Obviamente aquí más agua y lo que nos decía nuestro compañero, sí, pero no se haga loco y balancee la ecuación. Tiene toda la razón, ¿no? Entonces dice aquí un aluminio aquí, un aluminio acá, 3 cloros aquí, por lo tanto 3 cloros acá. Hidrógenos hay 3 de aquí y 3 de acá, 6. 3 por 2, 6. Oxígenos, 3, 4, 12 y 3, 15. 3 por 4, 12 y 3, 15. Ahí sí ya. Pero entonces, miren el camino largo que toca para construir esa fórmula, aunque pues ese es un mecanismo, ¿no? Vamos a ver ahora el camino largo.
el camino corto, perdón. Ese es cómo construir las fórmulas químicas. Ahora veamos cómo colocar el nombre. Entonces ahora vamos ya a la otra parte, que es ya hablar de los nombres de los compuestos. Para asignarle el nombre a una fórmula, han existido gran variedad de formas de hacerlo, ¿no? No hay únicamente una sola forma. Y ahí surge el sistema que se llama el sistema tradicional. O sea que el sistema tradicional tiene algo más como de 150 o 200 años. ¿Listo? La idea es poder evolucionar del sistema tradicional a un sistema más moderno, ¿listo? A un sistema con unas reglas mejor establecidas y que se simplifique. Ese se llama el sistema Stock, o también llamado el sistema IUPAC. Pero también hay un tercer sistema que se llama el sistema estequiométrico. El sistema tradicional de nomenclatura, heredado hace cuántos años, principalmente se basa en el nombre, tiene tres partes. La primera parte corresponde a la función química a la que pertenece. O sea, yo tengo que decir, eso es un óxido, eso es un hidróxido, eso es un ácido. O sea, la primera parte es la función química. ¿Listo? La siguiente parte es el nombre del elemento químico. Y la siguiente parte es la terminación. Y la terminación está ligada con el número de oxidación. ¿Listo? Entonces, esas son las tres partes del sistema tradicional. Yo tengo que decir función química, óxido, nombre del elemento, hierro, terminación, depende de su número de oxidación. Ese es el sistema tradicional que está vigente. ¿Listo? Y el sistema Stock se trata de cumplir con los siguientes requisitos. También toca decir a qué función química pertenece. ¿Listo? Luego puede ir el nombre del elemento. Entonces, en algunos casos puede ir la partícula D, pero si no va el nombre completo del elemento, nombre del elemento, y luego entre paréntesis y en números romanos va el número de oxidación. Entonces, en el sistema Stock, el número de oxidación se lo define y se lo identifica entre paréntesis y en números romanos. ¿Listo? Y esas son, en términos generales, las reglas fundamentales. Ahora, veamos en el sistema tradicional. ¿Listo? Hagamos unos ejemplos del sistema tradicional. Entonces, digámosle borrar. Entonces me dice el sistema tradicional, en el sistema tradicional, lo más importante aquí es identificar el número de oxidación. Y de acuerdo a eso va la terminación. Ahora me dice, si el elemento tiene un solo número de oxidación, coloquémosle aquí, un solo número de oxidación, no importa el que sea, pero si es el único, entonces la terminación siempre va a ser ico. Ahora, si tiene dos números de oxidación diferentes, entonces la terminación será oso para el menor, ico para el mayor. Profe, ¿y si tiene tres? Bueno, aquí ya las cosas cambian. Toca colocar un prefijo, hipo, y la terminación oso. Luego al siguiente, oso, y al mayor, ico. Aquí están las diferentes tres números de oxidación. Y para dos elementos, generalmente es el cloro y muchas veces también el bromo,
Él tiene 4 números de oxidación diferentes. Pues para este se aplica la norma hipo-oso, oso, ico, y para el mayor de todos el prefijo per y la terminación ico. ¿Qué tiene uno que saber aquí para dar el nombre? Tiene que saber sacar número de oxidación y aplicar estas reglas que están acá. Nada más. Por ejemplo, me dicen MgO. Primero tengo que saber es a qué familia pertenece. Tengo que saber, ¿eso es un óxido? ¿Eso es un hidróxido? ¿Eso es un ácido o es una sal? Un metal más oxígeno. Ah, ya, esto es un óxido. Siguiente parte. Número de oxidación del magnesio. El magnesio tiene un solo número de oxidación. ¿Listo? Recordemos que el oxígeno es -2, que la suma es 0, por lo tanto el magnesio tiene +2. Y este +2 es el único, no tiene otro más. Y cuando tiene uno solo, terminará en ico. Entonces, óxido, nombre del elemento terminado en ico, óxido magnésico. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el hierro? Entonces, coloquemos un óxido de hierro, F2 o 3. Nombre del F2 o 3. Primero, ¿a qué familia pertenece? Ah, ya, eso es un elemento y el oxígeno. Eso pertenece a la familia de los óxidos. Segundo elemento, Fe. El Fe, eso es hierro. Pero el hierro en la tabla periódica tiene 2 números de oxidación. Tengo que saber con cuál está aquí. Y para eso tengo que aplicar las normas de los números de oxidación. Listo. Primera norma. La suma es igual a 0. Otra norma, el número de oxidación del oxígeno es -2. Como hay 3, -2 por 3, -6. Para que esto sea igual a 0, significa que los dos hierros tendrán +6. +6 y -6, 0. Pero el +6 es para los dos hierros. Cada uno tendrá +3. Este es el número de oxidación del hierro. Según la tabla periódica, el hierro tiene +2 y tiene +3. +2 es el menor y +3 es el mayor. Como tiene 2 números de oxidación, aplico la norma oso-ico. Al menor oso, al mayor ico. Hierro terminado en ico y no es hierrico. Entonces, este es el óxido férrico. ¿Listo? ¿Por qué? Porque viene de ferrum, que es el nombre en latín del hierro. Hay otros elementos, por ejemplo, el cloro, que tiene 4 números de oxidación. Hagamos uno de ellos. Por ejemplo, me dicen Cl2O5. Denle el nombre a ese óxido. Primero, tengo que saber que esto es un óxido. Óxido. Segundo, necesito el número de oxidación del cloro. Ah, eso es facilito. Así que, listo. Yo sé que la suma es igual a 0. Listo. Suma es igual a 0. Y que el oxígeno tiene -2. -2 por 5, -10. Para que sea igual a 0, aquí tiene que haber +10. Pero +10 para los dos cloros. Cada uno tendrá 5. Este es el número de oxidación. Ahora sí, me voy a la tabla periódica. Cloro +1, cloro +3, cloro +5 y cloro +7. Este se aplica la regla de los 4 números de oxidación. Si estuviese con 1, fuera hipo y la terminación oso, hipocloroso. Si estuviese con 3, la terminación oso, cloroso. Pero está con 5 es este, ico. Por lo tanto, el cloro terminado en ico, óxido clórico. Me dicen, por ejemplo, dele el nombre al Pb OH4.
Lo primero que tengo que saber es, ese grupo H es de una familia que se llaman los hidróxidos. Lo que tengo que saber siguiente es el nombre del elemento para hacerlo terminar en lo que corresponda. Entonces, ¿qué tengo que saber aquí? Aquí tengo que saber que la suma es igual a 0. Que el número de oxidación del grupo H es menos 1. Menos 1 por 4, menos 4. Y por lo tanto, para que sea igual a 0, el plomo tiene más 4. Voy a la tabla periódica y me dice que el plomo tiene más 2 y que el plomo tiene más 4. Tiene dos números de oxidación. Aplico la regla de dos números de oxidación. Ahí está. Regla de dos números de oxidación. El menor oso, el mayor ico. Está con el mayor. Plomo terminado en ico y no es plómico. Entonces, en este caso, es plúmico. Otro ejemplo. Me dicen H2SO3. Esa fórmula ya está diferente, está más interesante. Entonces, primero, tengo que saber, ¿y ese a qué familia pertenece? Comienza con hidrógeno. Ese es un ácido. De un vez dijeron, ácido. Ahora tengo que aplicar estas reglas que están aquí de acuerdo a la terminación. Listo. ¿Qué sé? Yo sé que la suma es igual a 0. Que el oxígeno es menos 2 por 3 menos 6. Que el hidrógeno es más 1 por 2 más 1. Perdón, más 1 por 2 más 2. Y que para que esto sea igual a 0, significa que el azufre tendrá más 4. Listo, ya identifiqué el número de oxidación. Siguiente paso. En la tabla periódica dice que el azufre tiene 2, 4 y 6. O sea que tiene 3 números de oxidación positivos. Aplico la regla para 3. Entonces me dice, si tuviese 2, sería hipooso, hiposulfuroso. Si tiene 4, termina en oso. Y si tuviese 6, terminaría en ico. Entonces, aquí termina en oso. Ácido. Azufre terminado en oso y no es azufroso. Qué feo, pues azufroso. Entonces, la S viene de sulfur, que significa azufre. Ácido sulfuroso. Veamos qué pasa veamos con los ácidos hidrácidos. Coloquémosle aquí ácidos hidrácidos. En este caso, para ácidos hidrácidos, ¿listo? En la cual el no metal está con número de oxidación negativo. Aquí lo que cambia únicamente es la terminación por hídrico. Por ejemplo, HCl, ejemplo, HBr, HF, H2S. Primero, me dan estas fórmulas. Lo primero que tienes que saber es qué función química es. Entonces, comienzan con H. Eso de una. Eso es un ácido. Y como son binarios, no tienen oxígeno, son ácidos hidrácidos y facilito. Todos terminan en hídrico. Entonces tenemos cloro terminado en hídrico. Clor hídrico. Azufre terminado en hídrico. Sulf hídrico. Flúor terminado en hídrico. Flúor hídrico. Bromo terminado en hídrico. Brom hídrico. Entonces, para esta clase de ácidos, la terminación es hídrico. Para el caso de óxidos, hidróxidos, yosácidos, entonces aplicamos la terminación oso-ico. Para ácidos hidrácidos, la terminación hídrico. Bueno, y para el caso de las sales, en las sales, si es una sal aloidea o una sal hidrácida, primero se nombra el no metal y la terminación uro. Y luego el metal más la terminación correspondiente. ¿Listo?
a la terminación oso o ico correspondiente. Por ejemplo, NaCl. Primero nombre el no metal. Primero tengo que saber que eso es una sal. Metal y no metal. Eso es una sal. Ahora, no tiene oxígeno. Es una sal hidrácida. Nombre de este compuesto. Dice, primero nombre al no metal terminado en uro, cloruro. Luego, el metal terminado en oso o en nico según corresponda. El sodio tiene uno solo, o sea que terminará en ico, cloruro sódico. Me dicen, por ejemplo, FeBr2 y FeBr3. Entonces me dice, primero tengo que saber de qué compuesto es. Eso es una sal. ¿Y qué tipo de sal? Hidrácida. ¿Listo? O alódea. Entonces me dice metal y no metal. Primero nombre al bromo terminado en uro, bromuro. En ambos será bromuro. Entonces, para este caso, tengo que saber el número de oxidación del hierro. Aquí está el número de oxidación, pero por si acaso. Esto es igual a 0. El bromo tiene su número de oxidación negativo, que no hay otro. Menos 1 por 2, menos 2. Por lo tanto, el hierro tiene más 2. Y aquí, menos 1 por 3, menos 3. Si esto es igual a 0, el hierro tiene más 3. Entonces, el menor termina en oso y el mayor termina en ico. Bromuro ferroso. Y acá, bromuro férrico. Esas sales son mucho más simples. ¿Listo? ¿Qué pasa ahora con las otras? Con las oxisales. En las oxisales, entonces, tenemos que es la unión de un metal, un no metal y el oxígeno. Para darle el nombre a estas sales, entonces vamos a nombrar en este orden. Primero, el no metal. ¿Listo? Solo que ese no metal, como tiene varios números de oxidación positivos, entonces dependerá la terminación. ¿Listo? Esos no metales, salvo, a ver, todos tienen mínimo 2. Mínimo tiene 2. ¿Listo? Los demás tienen 2, 3, 4. Entonces, el no metal. Si tiene dos números de oxidación diferentes, será ito y ato. Si tiene dos números de oxidación diferentes. Y si tiene 3, por ejemplo, el azufre, ito al menor, ito al siguiente y ato al mayor. Y como el caso del cloro, que tiene 4 números de oxidación diferentes, entonces será ito, ato y perato. Eso es lo que tenemos que aplicar. Eso es para nombrar al no metal. Y para nombrar al metal, nuevamente volvemos al oso Profe, y al ico. Dígame. cuando tiene tres números de oxidaciones, hipoito, ito y ato. Ito para el menor, ito al siguiente y ato al mayor. Por ejemplo, hipobromito, bromito y bromato. ¿Listo? Por ejemplo, para el azufre, ahora vamos a hacer ejemplo, ¿no? El azufre, hiposulfito, sulfito y sulfato. Para el cloro, hipoclorito, clorito, clorato y perclorato. Entonces, siguiendo esas reglas, a ver, cojamos el borrador, que no quiero borrarlas, no quiero borrar esas reglas que están ahí, porque las vamos a utilizar. Listo. K2SO4. Me dan esa fórmula y me dicen, denle el nombre. Lo primero que tengo que saber en este caso es qué clase de compuesto es. Si fuera óxido, tuviera un elemento químico y el oxígeno.
Si fuera hidróxido, tuviera OHs. Y si fuera un ácido, tuviera hidrógenos. Significa que esto es una sal. Y como esta sal es metal, no metal y oxígeno, esto es una oxisal. Para darle el nombre a esta oxisal, lo primero que tengo que saber es el número de oxidación. Sin eso no puedo hacer nada. Para eso sé que la suma es igual a 0, que el oxígeno tiene menos 2, y como hay 4, menos 4 por menos 2, menos 8. En la tabla periódica puedo mirar que el azufre tiene un solo número de oxidación, que es más 1 por 2, más 2, y de ahí puedo deducir que el azufre tiene más 6. Ese es el dato que me sirve, el azufre más 6. Con eso ya tengo todo. Voy a la tabla periódica y me doy cuenta que el azufre tiene más 2, más 4 y más 6. ¿Qué regla voy a aplicar? Voy a aplicar la regla del más 6 para 3. Para 3 números de oxidación. Y me dice, el mayor número de oxidación termina en ato. Azufre terminado en ato y no es azufrato. Entonces, esto es sulfato. El metal, si tiene dos diferentes, aplico el oso y el ico. Pero si tiene uno solo, listo, todos terminan en ico. Entonces, sulfato. Y nombro el potasio terminado en ico, sulfato potásico. Ese sería el nombre de esa oxisal. Veamos otro. Me dicen CaCO3. Denle el nombre a esa oxisal. ¿Qué tengo que saber? Número de oxidación del carbono. Menos 2 por 3 menos 6 igual a 0. En la tabla periódica el calcio tiene más 2, no tiene otro. Por lo tanto, el carbono tiene más 4. Y el carbono en la tabla dice que tiene más 2 y más 4. Está con el mayor. Y aplico la regla de 2. Porque tiene dos números de oxidación y entonces está con el mayor y termina en ato. Carbono terminado en ato. Carbonato. Listo. Siguiente, nombre al metal. El calcio tiene uno solo, no tiene más. Se aplica el ico, carbonato cálcico. Entonces, aquí lo que se trata es de identificar la función química, luego seguidamente identificar o calcular el número de oxidación y de acuerdo a eso aplicar una norma o una regla. De eso se trata el sistema de nomenclatura tradicional en términos muy generales. En el sistema Stock, CR2 o 3. Dele el nombre por el sistema Stock. Facilito. En este caso no hay terminaciones. ¿Listo? Sí, puedo decir, entonces puedo escribir. Primero, ¿qué familia pertenece? Este es un óxido. Puedo decir óxido de cromo, ahí está el nombre completo, óxido de cromo. Y como hay varios óxidos de cromo, pues tengo que diferenciar del resto. Y para eso saco el número de oxidación. Listo. Saquemos número de oxidación. La suma es igual a 0. El oxígeno es menos 2 por 3 menos 6. Para que sea igual a 0, aquí está más 6. Más 6 para los dos cromos. 6 entre 2 a 3, más 3. Listo. Óxido de cromo y entre paréntesis y en números romanos el 3. La idea es que esto tiene que facilitar las cosas y hacer las cosas más simples. Me dicen Cl2 o 7. Unión de un elemento químico y el oxígeno. Eso es un óxido. ¿De qué? De cloro. Ahora, número de oxidación. Listo, número de oxidación. Es este 7 que está acá, pero saquémoslo. 0. Menos 2 por 7, menos 14.
más 14 entre 2 más 7. Listo. Óxido de cloro 7. Me dicen, por ejemplo, Cu o H2. Ah, SOH ya me está diciendo. Eso pertenece a una familia llamada los hidróxidos. ¿De qué? De cobre. Ajá. Y el número de oxidación, aquí está. Hidróxido de cobre 2. Y todos terminan en ico, ácido sulfúrico. Pero para diferenciarlo de los demás, entre paréntesis y en números romanos, el número de oxidación del azufre. Ácido sulfúrico 6. H2SO3. Ácido sulfúrico 4. Entonces, aquí ¿dónde está la diferencia? No está la diferencia en la terminación, sino en el número de oxidación. Me dicen, por ejemplo, me dicen PB3, PO4, 4. Listo, me dan ese compuesto con esa fórmula, con unos números más grandes y entre paréntesis. Es la unión de un metal, no metal y un oxígeno. Esto es una oxisal. Primero, hay que nombrar el no metal siempre terminado en ato. Fosfato. Recordemos que en el sistema IUPAC la diferencia no está en la terminación, sino en el número de oxidación. Y para eso tengo que saber el número de oxidación del fósforo y del plomo. Saquémoslo acá. PB3, PO4, 4 veces. Listo. Desarmemos esta fórmula. PB3 dice, ¿cuántos fósforos hay? 4 por 1, 4. P4. Y oxígenos, 4 por 4, 16. Ahora sí, saquen el número de oxidación, igual a 0. El oxígeno, menos 2 por 16, menos 32. El plomo, según la tabla periódica, puede tener o más 2 o más 4. Le voy a colocar por ver, ¿no? Le voy a colocar más 2. Más 2 por 3, más 6. Para que esta suma me dé igual a 0, ¿listo? Tendría que haber aquí 26. 26 y 6, 32. 26 para los 4 fósforos. Significaría que 26 entre 4, 8, 7, 6 por 4, 24, 6 y 6, y algo. 26 entre 4 no me da un número entero. Y en este caso, los números de oxidación son números enteros. No se puede perder 1,5 electrones. 26 entre 4 me da 6, algo. Por lo tanto, este 26 no me sirve. Por lo tanto, este 2 es incorrecto. Entonces, volvamos de nuevo al tablero. PB3, P4 o 16. Menos 2 por 16, menos 32 igual a 0. Este otro número de oxidación del plomo es más 4. Más 4 por 3, más 12. Eso significa que tiene que haber 24. No, mentiras. 22. A ver, 4 por 3, 12. 22. No, mentiras. 20. 20 nomás. Qué bruto. Póngale 0. 20 entre 4 a 5. Ahora sí. Ahora ya pude identificar que el fósforo es más 5. Fosfato 5.
de plomo 4. Recordemos, en este sistema lo más importante es identificar a los elementos químicos y para diferenciarlos se utiliza el número de oxidación. En los ácidos oxácidos siempre van a tener la misma terminación, ico. La diferencia en el número de oxidación entre paréntesis y en números romanos. En las oxisales se nombra primero el no metal terminado en ato, luego su número de oxidación entre paréntesis y en números romanos, y luego el metal y identificando su número de oxidación. Veamos qué nos indica esta tabla que está aquí, ¿no? Esta tabla que está aquí nos dice, en la primera columna está el elemento químico, está su número de oxidación, y en la siguiente tabla, ¿cuál sería la fórmula del óxido? Siguiente, el nombre tradicional, el nombre stock, y como son metales, pueden formar los hidróxidos con el nombre tradicional y con el nombre stock. Con los no metales nos damos cuenta que ya tienen varios números de oxidación. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, el azufre, con su número de oxidación 2, 4 y 6, forma 3 óxidos, SO, SO2, SO3. El nombre tradicional, el nombre stock. Como son no metales, pueden formar ácidos oxácidos, el nombre tradicional y el nombre stock. Lo mismo para el yodo y lo mismo para el cloro. ¿Listo? Ese es el mismo sistema. Les decía que hay una forma larga y hay una forma corta. Lo que hemos visto es la forma larga. ¿Listo? ¿Cuál es la forma corta de darle el nombre a una sustancia? Aunque no siempre la forma corta es la forma fácil, ¿no? La forma corta se basa en cationes y en aniones. Los cationes son todos aquellos elementos químicos que tienen números de oxidación positivo. Por ejemplo, Na+1, K+1, Sin+2, por ejemplo, Pb+2, Pb+4, Cobre+2, Cobre+1, etc. Todos los que tengan números de oxidación positivo se denominan cationes. Y estos cationes ya tienen nombre preestablecido, que ustedes los encuentran en las tablas periódicas, en los libros o en cualquier otro lugar. Dice nombre de los cationes. Por ejemplo, el Na+ siempre se va a llamar sódico. Potasio siempre se va a llamar potásico. El plomo+2 siempre se va a llamar plumboso. El plomo+4 se llamará siempre plúmbico. El Cobre+2 se va a llamar cúprico y el Cobre+1 se va a llamar cuproso. Son unos nombres ya preestablecidos. Y del otro lado tenemos los aniones, que son los que tienen números de oxidación negativos. ¿Listo? Por ejemplo, flúor a la -1, cloro a la -1. ¿Listo? Azufre a la -2. Pero también encontramos aniones poliatómicos, o sea, aniones formados por más de un átomo. Por ejemplo, CO3 a la -2, SO4 a la -2, PO4 a la -3, ClO4 a la -1. Hay toda una lista de aniones. Si tenemos flúor a la -1, viene con un nombre ya establecido. Siempre se va a llamar fluoruro. Cloro a la -1 siempre se va a llamar cloruro. Cloruro. Azufre a la -2 siempre se llama sulfuro. Estos poliatómicos, CO3 a la -2, este siempre se va a llamar carbonato.
Este siempre se va a llamar sulfato. Este se va a llamar fosfato. Este se va a llamar perclorato. Si usted tiene esta lista de cationes y aniones, usted puede construir todas las fórmulas que sea posible. Por ejemplo, entre el sodio y el carbonato, sodio más 1, carbonato, fórmula CO3 a la menos 2. Construya la fórmula, el 2 aquí y el 1 acá. Me quedará entonces Na2CO3. Nombre, el CO3 se llama carbonato y el sodio se llama sódico, carbonato sódico. ¿Qué tiene que saber usted? Esta lista de aniones y esta lista de cationes y tener una lista de ellos. Entonces, miren la lista de los aniones, su símbolo, y aquí está la carga o número de oxidación. ¿Listo? Entonces me dicen, aquí está carbonato, cromato, dicromato. Dicromato magnésico. Tiene número de oxidación más 2, porque es un cation. Y el anión es el anión dicromato. Aquí está el dicromato. Dice que es Cr2 o 7 a la menos 2. Ahora sí, el 2 aquí y el 2 acá. Mg2, Cr2 o 7, 2. Como tienes el 2 aquí y el 2 acá, los cancelas, Mg, Cr2 o 7. Si sustituyes al metal por el hidrógeno, pues puedes producir los ácidos. Sustituyendo al metal por el hidrógeno, construyes los ácidos oxácidos y no importa el que te venga encima. Litio 3, carbono 6, oxígeno 8 y flúor 9 son elementos del segundo periodo de la tabla periódica. El elemento que atrae con mayor intensidad los electrones del enlace químico es el flúor. Todas estas preguntas de falso y verdadero tienen 3 partes. La primera es el enunciado, la segunda es el complemento y la tercera es la explicación. Para que la respuesta sea verdadera, significa que las 3 partes deben ser verdaderas, es decir, el enunciado verdadero, el complemento verdadero y la explicación debe corresponder. Por lo tanto, solo sí y solo sí la respuesta es verdadera, si las 3 son verdaderas. Si una de las 3 es falsa, ya inmediatamente es falso toda la pregunta. Entonces me dice, litio, carbono, oxígeno, flúor son elementos del segundo periodo de la tabla periódica. El elemento que atrae con mayor intensidad los electrones del enlace químico es el flúor. Ese es el enunciado. Veamos qué tan verdadero y qué tan falso es. ¿Son elementos del segundo periodo de la tabla periódica? Sí. El elemento que atrae con mayor intensidad los electrones del enlace químico es el flúor. Veamos si es cierto o es mentira. En este caso, atraer con mayor intensidad los electrones significa tener mayor electronegatividad. Y la electronegatividad aumenta de izquierda a derecha, de tal manera que el elemento de un mismo periodo ubicado más a la derecha es el más electronegativo. Y en este caso sí, el flúor es el más electronegativo. Por lo tanto, la primera parte de este enunciado, esta parte es verdadera. Veamos ahora la segunda parte. Dice, porque su carga nuclear y su mayor tamaño atómico hacen que ejerza mucha atracción sobre los electrones. Dice, mayor carga nuclear, sí. El flúor tiene 9 protones, el oxígeno 8, el carbono 6 y el litio 3. Tiene razón, tiene mayor carga nuclear. Y su tamaño atómico es menor, o sea que este es el más pequeño. El tamaño atómico dice que aumenta de derecha a izquierda. Los más grandes están a la izquierda y los más pequeños a la derecha. Tiene razón. El flúor es el que tiene mayor carga nuclear y es el más pequeño. O sea que esto es correcto. Hasta ahí voy, 2 verdaderas. Ahora,
¿La explicación es correcta? ¿Es esa la razón? Claro, al ser muy pequeño, atrae sus electrones y atrae los electrones del enlace. Significa que las tres son verdaderas y por lo tanto la respuesta de esta pregunta es esa, es correcta. Ahora dice, la ubicación y posición de los elementos químicos en la tabla periódica moderna corresponde a la estructura y configuración electrónica de los átomos de los elementos. Los elementos químicos en la tabla periódica moderna están ahí porque su estructura y configuración electrónica lo dice así. Sí, claro,